Hola, ¿qué tal? Voy a explicar lo que serían los símbolos del alfabeto fonético internacional desde un punto de vista de un hispanohablante. Esto nos ayuda a aprender diferentes idiomas, a pronunciarlos de una mejor manera. En este caso voy a explicar las consonantes pulmónicas, las consonantes que se realizan con aire, ¿sí? Porque existen otras consonantes que se conocen como tics, clicks, que se realizan sin que haya flujo de aire. Por ejemplo, eso sería un clic, y pues no es necesario que haya un flujo de aire desde los pulmones. Pero en español esos no son consonantes como tal, sino que solamente tenemos consonantes pulmónicas. Voy a ayudarme valiéndome de esta tabla que cualquiera puede encontrar en Wikipedia. Y tendremos que por columna vamos a encontrar un lugar de articulación, por ejemplo, bilabial con ambos labios, y vamos a pasar de aquí hasta dental, dientes, paladar blando, úvula y glotis. Am, y en las filas tendremos la manera en que se va a realizar dicho sonido. Usualmente desde los dientes hacia adelante nos vamos a ayudar de la lengua. Para los sonidos labiales nos ayudamos únicamente de los labios. Es decir, que para realizar los sonidos dentales hasta glotales nos ayudamos a la lengua, o sea, a ubicar en esa posición. Si no, serán los labios. Por ejemplo, si tenemos un sonido bilabial que se realiza de manera nasal, tendremos ¿vale? Si se realiza de manera oclusiva, es decir, que el flujo de aire sale de golpe, tendremos ba, ¿sí? Pa. O ba o pa. Si es sonoro, ba. Si es sordo, pa. En cada cuadro, en cada campo, vamos a encontrar que existe una variante sonora y una variante sorda. La variante sorda es aquella en la que no vibran las cuerdas vocales y por lo tanto uno no puede percibir el sonido de la voz de la persona que está hablando. Por ejemplo, en la S típica sería S, y en ese sonido las cuerdas vocales no vibran y por lo tanto uno no es capaz de percibir la voz de la persona. Para entender un poco mejor si es un sonido sordo o sonoro, podemos llevar la mano hacia el cuello y percibir la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, todas las vocales son sonoras y si decimos A, vamos a ver que las cuerdas vocales vibran. Y si decimos S, vamos a ver que las cuerdas vocales no vibran. Siguiendo aquí, en los campos que aparecen con gris, vemos que son sonidos dichos anatómicamente imposibles de realizar. Los cuadros en los que no haya un símbolo pero no estén grises, significa esos cuadros denotan un sonido humanamente posible, pero que tal vez no existe, ya sea en el idioma en el que estemos hablando o del que estemos hablando o ningún idioma, y por lo tanto no se ha creado ningún símbolo para representarlo. Si seguimos acá con ambos labios, tendremos digamos aquí, de los sonidos fricativos, que es decir, que el aire fluye de manera fricativa a través de un impedimento, y en este caso el impedimento va a hacer va a hacer los labios, y esto sonaría listo, o si es sordo, esta sería una B que ocurre en español entre vocales, como en aba, cantaba, ¿sí? El pretérito imperfecto del español, en las conjugaciones de los verbos terminados en ar, amaba, esa sería una B que no es oclusiva, pa, sino es fricativa, cantaba, listo. Am, en español no hay más bilabiales. Ah, bueno, seguimos con labiodentales.
Y serían los sonidos en los que los dientes superiores van a morder un poco el labio inferior para producir, sí, por ejemplo, sonidos como la F, que es fricativo, de nuevo, la aire fluye, no de manera oclusiva, o sea, no es un impulso de aire, sino que va a fluir aunque haya un impedimento, que en este caso es labio dental, que sería la F normal. En español podemos encontrar la variante sonora en algunos contextos sonoros. Por ejemplo, Dafne, tenemos una vocal, da, a, y le sigue una N que en español siempre es sonora. Entonces tendemos a producir esa F un poco sonora y sería Dafne. Listo. Pero usualmente, pero no es no es distintiva. Por lo tanto, el fono V y el fono F serían fonemas. Serían un mismo fonema en español, lo cual no ocurre en otros idiomas en los que el cambio de un sonido a otro es significativo y produce un cambio en el significado de una palabra. Esta M, labio dental, la encontramos en palabras en las que la N se encuentre con una F, como anfibio, ánfora, sería una N que sería más bien una labio dental nasal. Esto ocurre porque preparamos la lengua para producir la F. En vez de decir ánfora, decimos ánfora con los labios, no con la lengua. Seguimos aquí, tenemos los sonidos dentales con ambos, bueno, la lengua, aquí nos ayudamos de la lengua, es decir que la lengua va a ir hacia los dientes, en este caso los dientes de enfrente, los incisivos. En español tenemos que ocurre en el español de España, del norte, zapato y demás, ¿sí? Lengua entre los dientes y el sonido es fricativo, no silbante, el aire fluye sin silbar. Y hay una versión, claro, sonora que sería en esta versión sonora la encontramos en la de entre vocales, como en el pretérito pasado de los verbos, ¿sí? Como pasado, comido, así, todo esto. Bueno, pero bueno, más adelante explicaré una cosa sobre estos sonidos. Sobre esta D, ADA y esta ABA, esta B. Seguimos acá a la columna de las alveolares. Los alveolos es la base de los dientes. Acá sería la base de los dientes de enfrente. La lengua se va a ubicar ahí y y el aire va a fluir hacia la nariz. Listo, nuestra N normal. Si se ubica ahí, pero el flujo de aire es por la boca y además es de manera oclusiva, es decir, un golpe de aire, si una pequeña explosión, tendremos D, ¿sí? Y si es sordo, T, D, T. Vale. De nuevo, si es un silbido fricativo, ¿sí? Tendremos nuestra S. Si es sonoro, Z. Ocurre en contextos sonoros, entre vocales, entre consonantes sonoras, entre consonante sonora y vocal. Por ejemplo, musgo, casa, puede ser, puede ocurrir como homófono de la S en español. Tendremos un tap es un pequeño golpe hacia este lugar. Si damos un golpe con la lengua a los alveolos y dejamos salir aire, tendremos ra, que sería la R simple, aro, era, haría. Si el pequeño golpe se repite más de una vez, tendremos lo que sería una vibrante. Listo.
Todas estas realizaciones pueden presentar variaciones según el idioma. Por ejemplo, en esta R simple la lengua puede curvarse un poco al producir el pequeño golpe ra, ¿sí? Pero es algo casi imperceptible, pero que de todas formas los hablantes nativos realizamos. Am, bueno, cuando hay una consonante sorda, ¿sí? Y para ese para esa versión sorda de la consonante no existe un símbolo propiamente dicho, se puede poner un diacrítico y que consiste en una pequeña O, usualmente debajo de la consonante. Sería la voz mía no se escucha. Si se escucha en la sonora, sería alveolar um, vibrante. Y si la lengua va hacia los alveolos, pero de los costados, de los laterales, sería los alveolos de las muelas. Pero de manera aproximante, claro está, porque bueno, tal vez si se toca mucho el aire no puede fluir. Tendríamos la L, L, L. Hay variaciones de la L, claro, como un poco más oscura en inglés, o pero eso sería básicamente. Después de esto tendremos los post-alveolares, que serían sonidos un poco después de los alveolos, pero antes del paladar propiamente dicho. Sería como el arco un poco arriba del arco alveolar. Y ahí obtendremos sonidos como el de la ch en español. Ch. Y la versión sonora sería y, ¿sí? Que ocurre en variantes del español, como en el español colombiano. La pronunciación de la y, yuca, yo. Bueno, y aquí en este mismo lugar, de manera silbante fricativa, tendremos la CH en inglés o la Y argentina. Je no sé, yo me llamo, ¿sí? Sería un poco así. Si se sonoriza, tendremos la J francesa, que sería Z, ¿vale? Esta sería la columna de voz alveolar en el español. Siguiendo a la siguiente columna, palatal, serían los sonidos en los que la lengua se va a apoyar en el paladar. Si es nasal, obtendremos una ña, ña. Y aquí, de manera fricativa, pero no silbante, tendremos ya, ya, que es el sonido de la Y en la mayoría de regiones de variantes del español. Yo, yo, yo me, yo me llamo, ¿sí? Algo así. Y si es sordo, tendremos sh, que es la CH del alemán después de I o E. Por ejemplo, ich, yo, ich, ich. Y en el paladar mismo, de la manera en que se realiza la L, tenemos este sonido que ocurre en variantes en las que aún se conserva la distinción entre doble L y Y. Sería paladar, y en los laterales, ¿sí? Llega la lengua aproximándose a los laterales, pero del paladar, no de los alveolos. Ese sería la lluvia, llover, pollo, sí, doble L, bello. Esto ocurrió con las consonantes dobles del, del español antiguo. Se palatalizaron. Anno se volvió año, bello se volvió bello, ¿sí? Y sí. Siguiendo con la columna del velo, es decir, el paladar blando, la parte blanda del paladar. En español tenemos esta N que ocurre antes de G, como en mango, tengo. En inglés se representa como NG. Sería ¿sí? Mango, mango.
No es alveolar, sino es velar. N, n, listo. En esta misma posición, de manera oclusiva, tenemos k. Si es sonora, g. Entre vocales tenemos de nuevo un cambio en español en vez de oclusivo a fricativo, como en agua, agua. Sí. Y si lo volvemos sordo, quedaría que es el sonido de la J en México. No tenemos nada más en esa columna. Pasamos a la columna uvular, ¿cierto? Y aquí tenemos la J española, que es más, sí, que se realiza atrás de la boca, digamos, cerca de la úvula. Ja, ja, ¿vale? Si la sonorizamos, producimos una R gutural, que sería finalmente tenemos la glotis, ¿vale? Más abajo de la úvula. Y ahí en este punto podemos realizar una J también, que sería la J que se realiza en Colombia, como en jalar, harto. En algunas regiones aún se pronuncia esta H que representa a una F que se perdió. Jalar, harto, sí. Es una pequeña aspiración. Perdón, es una pequeña aspiración. Vale. Ese sería el sistema para el español. Gracias.